tardes a todos los compañeros, colegas, amigos que nos acompañan aquí en el canal de Conta Fácil. Bien, pues el día de hoy vamos a hablar de los aspectos importantes de las modificaciones, de las reformas que tienen que ver con la parte laboral, con los trabajadores, pues ya de cara a lo que va a ser 2023. Y bueno, pues me parece importante porque pues sí hay varias modificaciones que van a afectar la operación y la administración de las empresas, de pues los patrones que tengan a su cargo trabajadores, porque pues van a incrementar las cuotas de seguro social, van a incrementar los días de vacaciones. Entonces pues es importante. Vamos a dar un poco un repaso respecto a estas situaciones. Bueno, entonces pues la primera parte tiene que ver con justamente a partir de 2023 el IMSS pues gradualmente va a ir incrementando las cuotas que le corresponden a los patrones. Depende de varios factores ahí, depende del sueldo sobre todo, pero bueno, en promedio, en general, podemos decir que es un 1% lo que van a incrementar las cuotas. Esto es muy importante porque al incrementar las cuotas, pues el costo de la mano de obra, el precio de la mano de obra, pues necesariamente se va a incrementar. Y eso es importante, entonces, que las empresas, que si tú tienes trabajadores, pues lo vayas considerando dentro de tus costos. Y esto va a ser gradual por los próximos 7 años, hasta completar un aproximado de un 8% de incremento en las cuotas que le corresponden al patrón. Ese es el primer punto. El segundo punto es que como hubo un incremento del 20% del salario mínimo general, bueno, pues eso también incrementa el costo de la mano de obra. Para los que tienen, pues ya sea que le paguen a sus trabajadores el salario mínimo o que tengan registrados a sus trabajadores con el salario mínimo, porque esto es muy común, pues eso va a incrementar también el gasto. Ahora, aquí hay algo muy importante. Los trabajadores que ganan el salario mínimo, pues no se les descuenta ISR. La ley nos dice que a ellos no se les descuenta ISR. Entonces, este es un aspecto importante. Bueno, y una de las reformas que era pues un hecho que se iba a dar, se tardó tal vez más de lo que muchos teníamos previsto, pero al final llegó, y llegó a tiempo para que se considere desde el 1 de enero de 2023, son el incremento de las vacaciones. La ley hasta 2022, hasta este año, nos establecía que los trabajadores en su primer año de trabajo tenían derecho, o al cumplir el primer año de trabajo, tenían derecho a 6 días de vacaciones. Entonces, bueno, pues se presentó una iniciativa y se aprobó la ley para que ahora no sea de 6 días de vacaciones, sino sean 12, es decir, el doble de las vacaciones que se tenían consideradas hasta este año. Bueno, pues en muchas empresas, en muchos lugares se van a tener que buscar ajustes para poder contrarrestar un poco este gasto, porque esto en esencia lo que te está diciendo es que el trabajador va a descansar una semana más, 6 días más, y se la vas a tener que pagar. Entonces, pues obviamente eso de la misma manera le va a afectar a tus costos. Bueno, pues necesariamente esto en muchos casos va a significar el incremento de los productos, del precio de los productos o de los servicios. Bueno, algunas empresas, por ejemplo, ya tomaron decisiones. Nosotros, una parte de lo que vamos a hacer es que cuando un trabajador pedía permiso, pues se le podía dar permiso, por ejemplo, con goce de sueldo, o se le pedía
se le podía dar permiso a cuenta de vacaciones o se le podía considerar como falta. Entonces no se le pagaba el día ni tampoco se le consideraba cuenta de vacaciones. Una de las consideraciones que yo pienso que es importante es que ahora se le considere al trabajador a cuenta de vacaciones. ¿Por qué? Porque de lo contrario el trabajador va a descansar sus 12 días más las faltas o los permisos que el trabajador pida. Y bueno, pues vamos a pensar que el trabajador pide permiso cada 2 meses, por ejemplo. Entonces, son 12 meses al año, entonces está pidiendo 6 permisos al año, más 12 días de vacaciones son 18 días. Es medio mes sin trabajar. Operativamente eso forzosamente va a impactar en el costo o en el gasto, forzosamente va a impactar en el incremento de precios. Entonces es muy importante que se considere esto y eso es para el inicio, para el primer año. Entonces la tabla de vacaciones aumentó para todos los años. Para el segundo año son 14 días, para el tercer año son 16 días y bueno, así nos vamos de acuerdo a una tabla que también ya hemos publicado en nuestras redes. Bueno, entonces eso es en el incremento de vacaciones, pero esto va a significar también el incremento del salario diario integrado para el seguro social. ¿Por qué? Porque al incrementar las vacaciones, las cuotas que se le tienen que pagar al Seguro Social, por concepto también de las cuotas de los trabajadores, por el concepto del salario, entonces pues va a incrementar también. Ahí ya hay otro aspecto que va a afectar en la cuestión de los gastos. Bueno, hasta cierto punto la ventaja, hasta cierto punto pues la buena noticia es que también se actualizaron las tablas de impuestos sobre la renta. Se actualizaron hace 3 días, el 27 de diciembre ya se publicaron también. Entonces también esto va a permitir una disminución en el cálculo del impuesto sobre la renta hacia los trabajadores. No es que legalmente se disminuye el ISR, no, sino que como por efecto de la inflación se tienen que actualizar las tablas de ISR. Entonces esta actualización de las tablas de ISR representa que va a incrementar los ingresos, tomando como referencia la inflación, y entonces pues al incrementar los ingresos la tabla que se tenía establecida del impuesto, la tarifa del impuesto se mantiene, o sea que aumentan tus ingresos, pero no aumentan tus ingresos, disculpe, aumenta el ingreso que vas a tener respecto a la tabla del ISR. Disculpen, voy a retomar el punto para no causar confusión. Tu tarifa de ISR, ¿sí?, se va a mantener, pero como tu sueldo, ¿sí?, perdió su poder adquisitivo, entonces el porcentaje que te correspondía de impuestos, hay bastantes posibilidades de que disminuya. Entonces, en la mayoría de los casos, el impuesto sobre la renta de los trabajadores va a disminuir también. Entonces, ahí un poco se podría pues buscar un punto de equilibrio para no incrementar los gastos, los precios, los costos de los servicios y de los productos. Se puede buscar ahí un punto de equilibrio para que el impacto no sea tan significativo. Bueno, entonces quiere decir, por ejemplo, que tal vez si tú ganabas 10,000 pesos al mes, lo que te correspondía pagar de ISR eran 400 pesos, por ejemplo. Bueno, entonces ahorita, como la tabla se modificó, entonces en lugar de 400 pesos ahora vas a terminar pagando 280 pesos, ¿sí? Esto indirectamente para los trabajadores también es un incremento en lo que ellos van a percibir. No es que les estén incrementando el sueldo, sino que en varios casos, en la mayoría de los casos, por las tablas del impuesto, pues va a disminuir el impuesto que se les está reteniendo. Ahora, por ejemplo, nosotros, debido a la operación de algunas empresas, le ofrecemos a un trabajador, por ejemplo, le vamos a pagar
2,800 pesos a la semana. Y al trabajador, para buscar que no se haga un conflicto entre lo que le vamos a pagar y los registros del seguro y los impuestos y las retenciones, entonces le decimos el sueldo que se le va a pagar realmente, no el sueldo antes de impuestos. Por esto en algunos giros en los que nosotros nos movemos, pues representa un tanto un conflicto. Bueno, entonces, como nosotros le ofrecemos al trabajador un sueldo que se le va a entregar libre de impuestos, entonces en ese aspecto, por ejemplo, pues a este tipo de negocios, a este tipo de empresas, pues obtiene cierto beneficio, porque va a poder mantener los sueldos que tiene y pues de manera indirecta el trabajador va a recibir un incremento. O por otro lado, puede la empresa disminuir en las nuevas contrataciones el sueldo ofrecido, porque va a disminuir el ISR que se está reteniendo, y entonces lo que le va a entregar al trabajador va a ser la misma cantidad. Esto me queda claro, de una vez lo comento, que esto legalmente no es lo más adecuado, no estamos apegándonos a la ley. Legalmente tendremos que decirle al trabajador: tu salario es de 300 pesos diarios, a la semana por los 7 días son 2,100 pesos semanales, y eso menos los descuentos que te correspondan por ISR y por Seguro Social. Entonces, esta decisión, repito, en algunos casos tomamos esta decisión, esta alternativa, por la operatividad de las empresas, por el tipo de trabajo que desarrollan. Bueno, entonces, aunado a todo esto, entonces, pues vamos a tener que hacer cambios en el Seguro Social desde el primer día del mes de enero de 2023. ¿Por qué? Bueno, de inicio, porque va a modificarse el Seguro Social, el salario mínimo general, perdón. Entonces, si tú tienes a gente registrada con el salario mínimo general, forzosamente tienes que actualizarlo el 1 de enero, no hay de otra. Y en tu actualización ya tienes que considerar ya no el 10452, que era el factor de integración, sino ahora el 10493. Y los mismos trabajadores que tú tengas, si ya tienen 3, 4, 5, 6 años, 8 años, el tiempo que tengas, vas a tener que revisar ahora cuál va a ser su nuevo factor de integración, para también el 1 de enero volver a modificar ese factor de integración. Aquí no importaría si tú el 30 o el 31 de diciembre modificaste, tienes que hacerlo nuevamente en el 1 de enero. Y posteriormente, cuando el trabajador cumpla su nuevo aniversario laboral, va a entrar el siguiente factor. En algunos casos, bueno, como el factor nos dura hasta 5 años, en algunos casos no va a haber necesidad de actualizarlo, pero vas a tener que estar revisando ese punto constantemente, y si en el aniversario del trabajador corresponde la actualización, pues va a venir la actualización. Entonces, como podemos ver, pues sí hay bastante que estudiar, hay bastante que revisar, y ser muy cuidadosos. Bien, buenas tardes. Legalmente desde el primer día del mes de enero de 2023. ¿Por qué? Bueno, de inicio, estudiar, hay bastante que revisar, y ser muy cuidadosos en este momento en el aspecto de los trabajadores. Nosotros tenemos empresas que cuentan con REPSE. Aquí ya vienen otras situaciones que implican también el REPSE, pero bueno, pues eso ya lo comentaremos en otro video posteriormente. Esperemos pues que la información les haya sido de utilidad. Estamos aquí en el canal de Conta Fácil, estamos bien, bueno, podemos ver pues sí hay bastante que estudiar, hay bastante que revisar, que implican también el REPSE, pero bueno, pues eso ya lo comentaremos en otro video posteriormente. Esperemos pues que la información les haya sido de utilidad. Estamos aquí en el canal de Conta Fácil, estamos generando información para contadores y para no contadores. Buenas tardes.